Radio Universidad de Puerto Rico presenta En su tinta. Conversaciones sobre literatura y cultura actual con Mayra Santos Febres y Melanie Pérez Ortiz. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a En su tinta. Hoy con un... ¿cómo se dice la persona que recibe a alguien en su casa? Esa palabra siempre se me olvida. El huésped es el que llega. El anfitrión. El anfitrión. Hoy con un anfitrión invitado especial que se llama Rafael Acevedo. Ha estado con nosotros antes en calidad de invitado. Y hoy lo tenemos en calidad de coanfitrión porque Mayra Santos Febres está de viaje, está en Nueva York organizando el Festival de la Palabra que no se deben perder y que será temprano en mayo. No les voy a dar fechas todavía. Así que saluda, Rafa, para que los radioescuchas te conozcan. Saludos, y quisiera estar en sustitución de Mayra en Nueva York, pero no se pudo hacer eso, así que estoy acá. Grabando con nosotros, claro. No se vaya nadie, hoy vamos a tener un programa bien chévere porque vamos a hablar de naturaleza. La tinta derramada. La naturaleza es un tema recurrente en la literatura, es sumamente importante, siempre se la representa, yo creo que no importa, no sé si estoy generalizando, iba a decir, no importa el movimiento literario, siempre se habla de ella, o se la rechaza o se la busca, ¿no? Me acuerdo de los tiempos clásicos en que los escritores se metían en medio de la naturaleza, en este paraíso idealizado que se llama el locus amenus, y allí siempre hay un riachuelo y pajaritos e insectos y obviamente una amada. Bueno, la amada a veces no está y ellos lo que hacen es que lloran a la amada que no está. Y también, por ejemplo, los románticos, sus sentimientos están reflejados por la naturaleza, pero en verdad es que ellos se escapan a la naturaleza para evitar las propuestas modernas, digamos. En la modernidad es razón y orden, y la naturaleza, que se supone que el ser humano finalmente comienza a dominarla y a ponerla a trabajar para fines prácticos, pues no se va a dejar. Y entonces los románticos se van a la naturaleza y la contemplan, viven con ella, dialogan con ella y se rinden a ella en la medida en que ella es inconquistable, como diría el título de la novela creo que es Bronte, Cumbres Borrascosas, ¿no? El otro día estábamos hablando en uno de esos pocos espacios que hay en Puerto Rico para hablar informalmente sobre literatura con Melanie, y precisamente estábamos hablando de las églogas de Garcilaso y los valles nemorosos y los poetas, con lo que decíamos nosotros, no, ese llantén por la mujer que se supone que esté lejos, de hecho, porque una vez se acerca pues se acaba el poema y el llanto, ¿verdad? Pero yo cuando empezaste a hablar de naturaleza pensé rápido en la literatura hispanoamericana y en esos primeros textos que no son literarios, obviamente, que es la primera visión asombrada y asombrosa de los conquistadores españoles cuando hablan de esa naturaleza exuberante y que es parte de la materia de la que se funda esa novela que podemos llamar novela de la naturaleza. Y es cierto que la naturaleza en Hispanoamérica es a veces un problema y a veces su mayor recurso, ¿no? Se la puede representar como, otra vez, el paraíso, la abundancia, o como una selva que es imposible de doblegar, ¿no? Para propósitos de modernizar. Ustedes saben que en el himno de Puerto Rico incluso dice que cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración, o sea, la naturaleza se supone que es el valor nuestro. Y hay variaciones al respecto, ¿verdad? Podemos hablar de esa añadidura de elementos míticos y religiosos a esa naturaleza, ¿no? Y también, como decías hace unos momentos, la posibilidad de que eso se transforme en un espacio privilegiado, así como un espacio de terror. Podemos leer textos en los que la naturaleza se convierte en una especie de infierno verde. Podemos leer textos en los que la naturaleza exuberante es pura belleza, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que lo que permea en la literatura hispanoamericana sobre todo es ese elemento, aun cuando estamos hablando hace ya bastantes años de la cultura urbana, de la literatura urbana,
yo creo que aún el elemento, la presencia de esa naturaleza está ahí, constante. Es cierto, y estaba también acordándome de realismo mágico, ¿no? Y cómo en los años 60, pues, esta idea de la naturaleza como la que impulsa una cosmovisión que no es necesariamente la razón que domina la cultura occidental, ¿no? Como característico de América Latina, y cómo los escritores posteriores quisieron superar ese énfasis en la naturaleza y en lo mágico. Sí, pero hay de hecho un género, ¿no? El testimonio, el género testimonial, que yo siempre digo que lo inventaron en Casa de las Américas en La Habana, ¿no? Como género, que aún recupera la naturaleza como ese espacio de la radicalidad política, ¿no? Donde es cierto. La guerrilla es en medio de la naturaleza, y la selva es amiga de la actividad política. Eso aparece incluso en Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, que es una novela del siglo XIX, y me impresionó mucho ver que Manuel de Jesús Galván es de la República Dominicana. La novela representa a Enriquillo, un indio que se rebela contra los españoles que le quitan la novia, entre otras cosas, yéndose a la selva, ¿no? Y organizando una guerra de guerrilla. Y aún en las actas del Cabildo del siglo XIX en Puerto Rico, obviamente, encuentras expresiones sobre el espacio Montaraz, como si Puerto Rico también fuese parte, ¿no? de esa gran naturaleza, de esa selva. Y en ese sentido yo creo que sí, que pervive ese asunto. Con respecto a lo que no sé, podríamos plantear como una especie de pugna entre la cultura urbana, y lo digo porque se pone de moda eso de poesía urbana, literatura urbana y cuento urbano. Me parece que la pervivencia de la naturaleza es digna de discutirse en muchos textos en Hispanoamérica y en Puerto Rico. O sea, que está lo urbano a pesar de la naturaleza en esa escritura, ¿tú estás diciendo? No sé, quizás para otro programa podemos discutir la artificialidad, digamos, pero es una opinión mía, ¿verdad? De eso que llaman cultura urbana, poesía urbana, narrativa urbana, y todo tiene ese apellido, y yo creo que eso habría que también ponerlo en crisis. Es interesante porque en Puerto Rico lo urbano es como un cantito, el resto es, tú sabes, como si nosotros tuviéramos una ciudad. Vamos a hablar de literatura y ciudad. ¿Qué ciudad? Aquí no hay ninguna ciudad. Esto es un campito con 2 o 3 casas. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando con Patricia Schaefer-Rother, una escritora venezolana que reside en Puerto Rico hace varios años y que ha publicado un libro de cuentos que se llama Yara y otras historias. Estás escuchando En su tinta, conversaciones sobre literatura y cultura actual. Y ahora, Mayra Santos Febres y Melanie Pérez Ortiz están nadando al revés. Estamos con Patricia Schaefer-Rother, y la escritora nació en Caracas, obviamente Venezuela, donde obtuvo la licenciatura en biología y publicó sus primeros ensayos. Vivió en Heidelberg, Alemania, y en Nueva York. Allí retomó el oficio de escribir, la traducción y las artes editoriales. Vive ahora en Puerto Rico y dirige su empresa de traducción y producción editorial. Su cuento 2045 mereció el 3er premio en el 16º concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en Miami en el 2007, y su cuento Rebeca obtuvo mención de honor en la 15ª edición del mismo en el 2006. Ha publicado poemas, relatos en antologías del Instituto de Cultura en Miami, y en 2008 tradujo al español la novela El Sendero Encarnado, The Reddening Path, de Amanda Hale, publicada por Editorial Verdecielo en México en julio del mismo año. Patricia, bienvenida. La primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿cómo es eso de que tú te ganaste un premio de escritores peruanos en Miami y eres venezolana que vivió en Alemania y ahora vive aquí? Yo como que me confundí. No, es que no es de escritores peruanos, es del Instituto de Cultura Peruana, Okay. Que está en Miami. Pero el concurso está abierto a gente de cualquier parte de los Estados Unidos. Patricia, estábamos hablando de naturaleza, y es cierto que tu libro incluso tiene como una mujer naturaleza en la portada. Tiene una portada muy bonita, muy verde. Se llama Yara, y la naturaleza está presente en cada uno de los relatos, de algún modo.
¿Por qué a ti se te ocurrió hacer ese experimento y hablar de la naturaleza hoy? Bueno, yo hablo de la naturaleza porque los 34 relatos que tiene el libro, justamente en ellos yo estudio la separación que sucede en la gente de las grandes ciudades, aunque tú digas que aquí no hay grandes ciudades, ¿no? En el área metro aquí tiene más de 2 millones de personas. Yo eso lo considero una gran ciudad, sí. Tú dices hasta Caguas y Bayamón y Carolina, estás incluyendo todo eso, tiene 2 ¿no? millones de personas en el área metro y la isla entera tiene 4. La densidad poblacional del área metropolitana es enorme. comparable a cualquier espacio del mismo tamaño en la Ciudad de México, por ejemplo. Pues necesitamos más rascacielos. Esa es la diferencia, exacto. Esta ciudad es muy horizontal, no es vertical. Entonces, ¿qué sucede con la gente que vive en las grandes ciudades? A mí me ha tocado vivir en varias grandes ciudades, que poco a poco se va separando el intelecto del espíritu, y entonces en algún momento el espíritu quiere alar a la persona de vuelta a sus raíces, a su lugar natural. Y de eso trata el libro. Entonces el libro tiene toda la parte de la naturaleza, pero tiene toda esa lucha que trae la gente que vive en las grandes ciudades, justamente para volver a reencontrarse, ¿no? con su parte natural. La portada, como tú dijiste, está muy bonita. Es un cuadro de una artista venezolana y se llama Amazonia la portada. Por eso es que es tan verde. Tu formación, digamos, académica es biología. ¿Cómo se da ese tránsito de la biología como formación académica a la literatura? Te lo pregunto más bien para los radioescuchas. Yo sé que claro. No es tan trágico. No, bueno, yo la verdad es que yo estudié biología en la Universidad Central en Venezuela y me fui a Alemania a hacer un doctorado. Pero a mí siempre me gustó escribir y siempre he estado traduciendo toda mi vida. Entonces yo escribía y traducía, y de pronto me tocó mudarme de Alemania hacia Nueva York y no me pude llevar los experimentos del doctorado. Entonces en Nueva York ellos querían que yo empezara a estudiar otra vez la maestría. Y yo dije, no, qué va. Entonces yo me salí de la biología y me puse a traducir full time. Entonces, claro, eso hizo que la escritura fuera cada vez desarrollándose más. Y bueno, entonces me cambié de área. Pero esa mirada científica de algún modo está en tu escritura. Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, yo soy muy analítica. Mis descripciones son bastante minuciosas. Y siempre, bueno, trato de entender todo desde el punto de vista lógico. Pero también tienes un trabajo con la escritura. A mí me gustaría que tú leyeras ¿cómo se llama esa forma de que está todo el texto escrito con palabras de la misma letra? Ah, sí, los tautogramas. Sí, me dijiste ahorita esa palabra, sí. Yo no la conocía, pero tiene unos tautogramas hermosos. ¿Quieres leer uno de ellos? Sí, yo podría leer lo que pasa es que con no vas a poder ver bien. Yo le había propuesto la L, pero ya tiene muchas letras ahí. No, porque lo que pasa con el de la L es que tiene 2 sonidos diferentes. Okay. ¿Ves? Entonces ese no funciona, pero te puedo leer el de la S. Aquí está. Samuel Sánchez se secaba seguro, satisfecho. Sentía su sudor salado salpicado sobre sienes, surcos, sotabarba. Sereno, Samuel sabía ser soez si su semblante se sofocaba sufriendo. Súbitamente se soltaba su sueño, solo, sosegándolo suavemente. Samuel soñaba solamente si sucumbía selectivamente Sandra, su sabia sierva sordomuda. Sentada solemne sobre su sábana, Sandra seleccionaba su secreta serie sensual sin saber sumarla siquiera. Solo se sabía señora sacerdotisa sacrificando su sacramento sacrílego, saciado sádicamente.
Muy bien, está divertidísimo eso, Sí, ¿no? son bien divertidos de escribir. A mí me encanta escribir estos. La verdad es que yo eso sí que es verdad que me los gozo totalmente. Pero ahí estás hablando de Sandra y estábamos hablando de naturaleza, y yo cuando veo esas heces me acuerdo del viento, tal vez de los insectos en el bosque. O sea, está puesto así con un propósito que tiene que ver con lo que estás contando. Bueno, lo que pasa es que las diferentes historias tienen que ver con lo que le sucede a la gente que vive en las ciudades, pero también con el retorno a lo natural. Puede ser que tú sientas la presencia de la naturaleza en varios cuentos, pero es por el tratamiento de la naturaleza humana también, que yo le doy a los... Fíjate que los personajes son personajes muy humanos. En este caso ellos dos son gente trabajadora, de muy, muy, muy simple, ¿no? Ella ni siquiera sabe sumar, no sabe leer. Hay un elemento que no es racional, obviamente, que quizás la propia Patricia no lo ha notado, y es que esa repetición, esa tautografía, esa repetición del sonido, hay unos elementos ahí que son puramente intuitivos que tú, Melanie, quizás has percibido, que son más propios quizás de la poesía que de la narrativa, pero como tu formación es otra, pues has visto ese sonido de los insectos, de los coleópteros, de lo que sea, ¿no? Que quizás esa no fue la intención, pero está ahí. Es como Noche Oscura, subir al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que hay unas cosas allí que uno lee como poema erótico, aunque la intención no fue esa. Bueno, hay una cosa importante, que es que hay mucha gente que confunde los tautogramas con la aliteración. Uh-huh. Y la aliteración es un fenómeno oral, ¿no? Y tiene que ver justamente con la repetición de un sonido. En cambio, el tautograma es un fenómeno visual. Tiene que ver con la misma letra. O sea que no es, pero por eso fue que tú sentiste los insectos, por las heces. Ajá, sí, y también porque me acuerdo a Rubén Darío, que trabaja esos sonidos en su poesía cuando quiere, y tienen mucha significación, y ahí yo vi que está puesto con significación. Y tú hablaste de la naturaleza humana, que a mí me interesó mucho. Es cierto que tú pareciera que la naturaleza humana, como propuesta en ese libro, es no estar aislado de la naturaleza, digamos, ¿no? Y la naturaleza te va a llamar y en algún momento te vas a quitar la ropa y te vas a ir a tirar desnudo en una charca. Exactamente. Sí, porque es que al fin y al cabo nosotros somos animales dentro de todo. Lo que pasa es que de tanto estar, de tanto civilizarnos y de tanto estar en las ciudades y de tanto matar la parte natural, llega un momento en el que el espíritu se nos va a revelar. Sí, siempre hay que hacer énfasis en que uno es más que otro. Claro. No, toda gente que se siente muy bien en medio del tapón y en el ambiente natural de su carro con aire acondicionado. Bueno, de hecho yo no uso ni siquiera celular. ¿No? Yo nunca he tenido un celular en mi vida. A lo mejor todos nosotros nos vamos a morir a los 60 años cuando descubran que esas ondas queman el cerebro y tú no vas a ser la única superviviente. Sí, ¿viste? De todos modos, por favor, no se vayan, porque vamos prontamente a recomendar libros, así que busquen lápiz y papel. La tinta que nos nutre. Patricia, te iba a decir Yara. Tengo varias amigas que se llaman Yara, que quiero mucho. Saludos a Yara Lisiaga. Patricia, ¿de qué tinta te nutres? Cuéntanos, ¿qué estás leyendo? Bueno, en este momento, como mucha gente, yo leo varios libros al mismo tiempo, ¿no? No es que los tengo todos como juntos y tengo como varias pilas y los voy cogiendo así de las pilas, ¿no? Entonces, entre los que acabo de terminar de leer ahorita está Caparazones, de Yolanda Arroyo. Me gustó mucho, me parece un libro muy, muy humano. A mí me gusta mucho la narrativa de ella. Es un libro, una historia muy humana, muy femenina, claro. Y otro que tengo entre la pila es el de Emilio del Carril, Los 5 minutos para ser infiel.
Y bueno, tengo varios otros. Tengo las memorias de mi tía, por ejemplo, que escribió sus memorias. Tengo otro libro que se llama Los fantabulosos vuelos. Perdona, las memorias de tu tía, ¿cómo se llama tu tía? Bueno, pero es que es un libro que es una edición limitada. Que no la van a conseguir. Claro, no. Las memorias de mi tía Rosemary Schaeffer, o sea, nada que ver. ¿Y ella, pero publicó eso en Venezuela? No, en Alemania. En Alemania, qué bien. Sí. Y bueno, lo que te estaba diciendo de Los fantabulosos vuelos, que es una antología de narradoras del Caribe, bien interesante, por cierto. Ahí participan escritoras de varias islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico también. Ese libro también fue editado por Verdecielo hace varios años. Es un libro muy bonito y son relatos más o menos cortos también. El otro que estoy leyendo también es una antología de cuentos latinoamericanos, editado por Vintage Español en Nueva York. Y esa antología los cuentos fueron compilados por John Beerhorst. Y lo bonito de ese libro en particular es que te muestran esos cuentos latinoamericanos muy los primeros cuentos latinoamericanos que existieron. Y uno puede ver la relación que ellos tienen con otros países del mundo, a pesar de que son los primeros, y uno pensaría que son solamente de acá, pero no. ¿De qué época son? Bueno, ¿quiénes son los autores? Por ejemplo, hay relatos de Moctezuma. Ajá. Y los autores fíjate que hay algunos que se nota que llegaron del Viejo Mundo. Ajá. Con los primeros colonizadores. Interesante. Y entonces se fueron esparciendo y se metieron en el imaginario popular de Latinoamérica. Entonces hay muchas historias que o son exactamente iguales a las que hay algunas que hay en Europa, o son perfectamente paralelas, ¿no? ¿Y tú, Rafa, qué estás leyendo? Yo estoy leyendo mucha literatura que no ha sido publicada, por razón de que es lo que me gusta hacer. Y he recibido muy buenos textos que no han sido publicados, incluyendo teatro, que no es muy común recibir ese tipo de texto. Y estoy revisando clásicos, no sé por qué razón, quizás es la situación del país que me motiva a buscar en Los Cínicos, en Diógenes de Sinope, Diógenes Laercio, algún tipo de luz que me guíe en este momento de la vida. Por ejemplo, dinos los títulos, que la gente va corriendo y los saca de la biblioteca cuando nosotros les recomendamos. Cualquier libro de Carlos García Gual, que es un especialista en clásicos cínicos. Y por supuesto, puedes encontrar este tipo de literatura en antología. Estoy pensando en un libro que escribió Sloterdijk, que es precisamente sobre los cínicos. Así que más que buscar libros, buscar autores. Sloterdijk, García Gual, y allí encuentras este tipo de reflexión filosófica y textos clásicos que puedes revisar. Y Sloterdijk se escribe Sloterdijk, ¿correcto? Creo que sí. No estoy muy seguro de la C, pero okay. Y yo quiero recomendarles, como estábamos hablando de naturaleza, pues quiero que busquen de Horacio Quiroga los cuentos de amor, de locura y de muerte, y los cuentos de la selva también, ¿no? Obviamente el clásico de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, les estoy diciendo cosas que ustedes saben, ¿verdad? Porque después me acordé del libro de Isabel Allende, que era como la versión femenina en contexto de Chile, de realismo mágico. Pero no son los cuentos de Eva Luna. ¿Cómo se llama el de ella? No sé cómo se llama, pero yo te diría que hay que leer La Charca. Ah, La Charca, muy bien, de Manuel Zenoyo Gandía, en el cual pues el estancamiento social, la corrupción social se representa como una charca, y que a pesar de que tratamos de superar esa narración fundacional, de algún modo siempre volvemos a ella. De hecho, tu novela, Rafa, tiene una gran charca en el cosmos, ¿no? Él escribió una novela que se llama Exquisito Cadáver, y es ciencia ficción y otras cosas, también es policial y también es poesía.
y en ella hay unos personajes que, como en la planeta Tierra se está acabando el agua, pues se van al cosmos a buscar agua y encuentran agua y repiten lo que hacen algunos colonizadores en las Américas, que es que deciden que allá se está mejor que acá. De hecho, eran presos que mandaron para allá y se quedan allá, con el problema de que no hay mujeres, no sé qué van a hacer. Me acordé de la canción del Gran Combo. Grave problema. ¿Cómo más que el del era? agua, más que la sequía. Ustedes conocen, publicó la canción de me mandaron para la luna, dicen que ahí vivir se puede, pero yo no creo en eso, señores, porque ahí no existen mujeres, ahí si acaso un negrito. De esa canción no me acuerdo cómo se titula, pero es el Gran Combo, se roba una polla. Jamás la había escuchado. Y además podemos recomendar a los románticos, no hablamos de fantasmas, pero en el texto de Patricia también hay fantasmas, y a mí me interesaba, y no nos dio tiempo a hablar de, qué sé yo, cómo el interés otra vez de ese tono, ¿no? Que es hablar de lo que la razón no puede explicar, ¿no? Y entonces los románticos, pues, qué sé yo, piensen en fantasmas. Me estaba acordando de Stoker y de Frankenstein, que no son fantasmas, pero son textos góticos, que es un derivado del romanticismo, y es interesante volver sobre ello. Bueno, pero qué más fantasmas que los que encuentras en Isabel Allende en la Casa de los Espíritus, ¿no? Ese era el que yo quería decir ahorita, la Casa Me de lo los supuse. Espíritus. ¿Me podías ayudar, chica? Esto es una conversación. Yo siempre he respetado mucho a la persona que habla. Yo no Bueno, interrumpo. Y parte de respetar es decirme, no metas las patas en la radio, Melanie. Y bueno, con esas recomendaciones los saludamos hasta la semana próxima. Vuelvan a sintonizarnos aquí por Radio Universidad de Puerto Rico. Gracias a Fidel, que estuvo en los controles. Radio Universidad de Puerto Rico presentó a Mayra Santos Febres y Melanie Pérez Ortiz en Su Tinta. Conversaciones sobre literatura y cultura actual.